Hola amigos, bienvenidos a Secretos Perdidos, vuestro canal donde exploramos los misterios del mundo. ¿Sabías que uno de los mayores misterios de la historia sigue oculto en lo alto de los Andes peruanos? Un lugar que ha sido llamado la ciudad perdida de los incas. Un santuario enigmático que desafía a los arqueólogos, a los historiadores y hasta a los propios exploradores espirituales. Hablamos de Machu Picchu, una joya arquitectónica rodeada de secretos, silencios y preguntas sin respuesta. La fascinación por lo desconocido nos une a todos. Desde niños sentimos curiosidad por aquello que no tiene explicación. Las ciudades perdidas, los tesoros ocultos, las civilizaciones desaparecidas. Y Machu Picchu, aunque esté físicamente frente a nosotros, sigue siendo un rompecabezas sin resolver. Porque más allá de sus muros de piedra perfectamente encajados, más allá de su imponente paisaje, persiste la duda. ¿Para qué fue construida esta ciudad y por qué fue abandonada? Hoy nos adentramos en este misterio con un propósito claro: revelar las teorías más sorprendentes, las pistas ocultas y las hipótesis que podrían cambiar todo lo que creías saber sobre esta maravilla del mundo. No se trata solo de contar historia, sino de descifrar un enigma que aún hoy late bajo las nubes del Cusco. Imagina por un momento estar allí, rodeado de montañas que parecen custodiar un secreto milenario, el viento soplando entre las terrazas, el silencio roto apenas por el eco de tus pasos. Todo parece diseñado para generar un aura de misterio y espiritualidad. Y sin embargo, la gran pregunta sigue sin respuesta definitiva: ¿qué oculta realmente Machu Picchu? Algunos investigadores aseguran que fue un palacio real, un retiro sagrado para el emperador Pachacútec. Otros creen que fue un centro ceremonial, un lugar donde los incas se conectaban con las estrellas y los dioses. También están quienes sostienen que era una fortaleza estratégica para proteger al imperio de invasores. Pero si algo tienen en común todas estas teorías, es que ninguna ha logrado resolver del todo el enigma. Este es el punto en que nosotros, como exploradores de misterios, sentimos la urgencia de buscar respuestas. Porque cada piedra tallada, cada templo, cada alineación astronómica parece hablarnos de un conocimiento perdido. Y cuanto más investigamos, más preguntas aparecen. Así que te invito a quedarte conmigo hasta el final de este video. Porque lo que vas a descubrir no solo pondrá en duda las versiones oficiales, sino que quizás te haga replantear la verdadera esencia de este lugar. Las respuestas que revelaremos hoy pueden cambiarlo todo. Y ahora que hemos abierto la puerta del misterio, es momento de dar un paso más y viajar al instante en que el mundo moderno redescubrió este santuario. Porque aunque Machu Picchu llevaba siglos allí, oculto entre las montañas, fue necesario que un explorador llegara casi por casualidad para que volviera a la luz. Pero antes de continuar, dime una cosa. ¿Tú crees que la historia de Machu Picchu esconde más secretos de los que imaginamos? Déjame tu teoría en los comentarios, y si este misterio ya te atrapó, dale like al video y suscríbete al canal para no perderte lo que viene, porque esto... Hola amigos, bienvenidos a Secretos Perdidos. Tras plantearnos el gran enigma de Machu Picchu, debemos retroceder en el tiempo hasta aquel momento decisivo en que este lugar dejó de ser un secreto guardado por las montañas. El año era 1911 y un explorador estadounidense llamado Hiram Bingham emprendía un viaje que cambiaría para siempre la historia del Perú y del mundo. Bingham no buscaba Machu Picchu. Su verdadera obsesión era localizar la legendaria ciudad de Vilcabamba, el último refugio de los incas tras la llegada de los conquistadores españoles. Armado con mapas imprecisos, guías locales y una curiosidad insaciable, se adentró en la espesura de los Andes. El camino era difícil, lleno de riscos, selvas y una geografía casi impenetrable. Y sin embargo, fue precisamente en este viaje, casi de manera inesperada, que llegó al corazón del misterio. Guiado por campesinos de la zona, Bingham se topó con las ruinas cubiertas por la vegetación. Lo que vio lo dejó sin aliento. Terrazas perfectamente construidas, templos, recintos, canales de agua y piedras encajadas con una precisión que parecía imposible incluso para la tecnología moderna. Había encontrado algo mucho más grande de lo que esperaba. Sin darse cuenta, estaba de pie frente a lo que el mundo conocería como Machu Picchu. Pero aquí surge la primera paradoja del misterio. Aunque a Bingham se le atribuye el descubrimiento de Machu Picchu, en realidad nunca estuvo perdida para los pobladores locales. Las comunidades de la región sabían de su existencia, la llamaban con distintos nombres y hasta cultivaban en sus terrazas. Lo que ocurrió en 1911 fue que Machu Picchu pasó de ser un secreto andino a convertirse en un símbolo mundial. Las fotografías y relatos de Bingham recorrieron el planeta, despertando una fascinación que se ha mantenido intacta más de un siglo después.
Sin embargo, su expedición también desató polémicas. Piezas arqueológicas extraídas y llevadas a universidades extranjeras, interpretaciones discutidas sobre la función de la ciudad, e incluso críticas de que Bingham buscó moldear la narrativa del hallazgo para engrandecer su figura. Sea como fuere, lo cierto es que a partir de ese momento Machu Picchu dejó de ser un rincón olvidado y comenzó a consolidarse como uno de los mayores enigmas arqueológicos de la humanidad. Y es aquí donde la historia se vuelve aún más intrigante, porque tras su descubrimiento moderno empezaron las investigaciones formales, los estudios arquitectónicos y las teorías sobre su verdadero propósito. ¿Fue un palacio, un santuario religioso o una fortaleza militar? ¿O acaso todas estas funciones convivieron en un mismo espacio sagrado? La verdad es que cuanto más se investiga, más complejo parece el enigma. Y para intentar resolverlo, debemos detenernos en un aspecto fundamental: su construcción. Porque Machu Picchu no solo es misteriosa por su origen o por su abandono, sino también por cómo fue posible levantar semejante maravilla en un terreno tan hostil, sin herramientas modernas y a 2.400 metros de altura. Si algo convierte a Machu Picchu en un verdadero enigma, no es solo su ubicación ni su belleza, sino el asombroso nivel de ingeniería que revela en cada piedra. Imagínalo, una ciudad construida en lo alto de una cordillera, entre montañas abruptas, donde hoy incluso con tecnología moderna sería un desafío levantar estructuras de esa magnitud, y sin embargo los incas lo lograron hace más de 500 años. Lo primero que sorprende es la precisión del trabajo en piedra. Los muros incas están compuestos por bloques perfectamente encajados, tallados de tal manera que ni una hoja de papel cabe entre ellos. Lo hicieron sin cemento, sin mortero, y utilizando únicamente herramientas rudimentarias de piedra, bronce y cobre. ¿Cómo lograron esa exactitud? Algunos arqueólogos sugieren que lo hicieron a base de golpes repetidos, desgaste y una paciencia infinita. Otros, más audaces, creen que los incas poseían conocimientos de técnicas que aún hoy desconocemos. Además, Machu Picchu no es solo una acumulación de muros, es un complejo sistema de ingeniería hidráulica y agrícola. Las terrazas escalonadas no solo servían para la agricultura, sino también para estabilizar el terreno y evitar deslizamientos. Y los canales de agua, diseñados con gran precisión, distribuían el líquido proveniente de manantiales naturales por toda la ciudad, asegurando que nunca faltara este recurso vital. La adaptación al entorno es otro de los grandes misterios. Machu Picchu se levanta en una zona de alta sismicidad, donde los terremotos son frecuentes. Y sin embargo, sus muros sobreviven al paso del tiempo, resistiendo movimientos de tierra que derribarían muchas construcciones modernas. Esto se debe a la técnica de los muros trapezoidales y las piedras inclinadas hacia adentro, que les otorgan flexibilidad y estabilidad. Pero quizás lo más desconcertante es la ubicación estratégica. Machu Picchu se encuentra en un punto donde confluyen montañas, ríos y rutas astronómicas. Algunos investigadores creen que los incas escogieron ese lugar por motivos espirituales, como un espacio sagrado de conexión entre la tierra y los dioses. Otros sugieren que la elección respondió a fines militares, ya que su posición era ideal para observar y controlar los valles circundantes. Lo cierto es que cada rincón de Machu Picchu parece diseñado con un propósito específico. Desde el Intihuatana, la famosa piedra vinculada a observaciones solares, hasta los templos y recintos que parecen alinearse con fenómenos celestes. Nada está colocado al azar. Y aquí surge la gran pregunta: ¿cómo una civilización sin escritura conocida, sin herramientas de hierro y sin animales de carga, logró construir una de las maravillas arquitectónicas más impresionantes del planeta? La respuesta a este enigma podría estar en la función que tuvo la ciudad, porque entender para qué fue construida quizás nos acerque a comprender cómo y por qué los incas invirtieron tanto esfuerzo en levantarla. Después de maravillarnos con la perfección arquitectónica de Machu Picchu, surge inevitablemente la gran pregunta: ¿para qué fue construida realmente? La respuesta nunca ha sido definitiva, y eso es lo que mantiene vivo el misterio. Una de las teorías más aceptadas por los historiadores es que Machu Picchu fue un palacio real del Inca Pachacútec. Según esta visión, el lugar habría funcionado como una especie de residencia de descanso, un retiro de lujo rodeado de naturaleza y espiritualidad, donde el emperador y su corte podían aislarse del bullicio de Cusco. Esta hipótesis explicaría la presencia de áreas residenciales, sectores agrícolas y recintos destinados a la nobleza. Sin embargo, otros investigadores apuntan a que Machu Picchu fue un centro ceremonial sagrado. Los templos, la Piedra del Sol, Intihuatana y las alineaciones astronómicas sugieren que allí se realizaban rituales dedicados a las divinidades incas, especialmente al Inti, el dios Sol.
La ubicación rodeada de montañas consideradas apus o espíritus tutelares refuerza la idea de un espacio destinado a la conexión entre el hombre y lo divino. Otra teoría, igualmente fascinante, plantea que Machu Picchu funcionó como un observatorio astronómico. Diversas estructuras parecen estar alineadas con los solsticios y equinoccios, lo que habría permitido a los sacerdotes incas llevar un calendario preciso para la agricultura y las ceremonias religiosas. Algunos arqueoastrónomos creen que este lugar fue una especie de laboratorio celeste donde los incas buscaban descifrar los secretos del cosmos. Y no faltan quienes defienden la idea de que Machu Picchu fue en esencia una fortaleza militar. Su ubicación estratégica, difícil de acceder y rodeada de precipicios, la convertía en un punto de vigilancia ideal. Aunque esta teoría tiene menos consenso, no deja de ser intrigante pensar que los incas pudieran haberla usado para proteger el corazón de su imperio. Pero, ¿y si Machu Picchu no fuera ninguna de estas cosas por separado, sino una combinación de todas? Quizás fue un lugar que reunía residencia real, santuario espiritual y observatorio cósmico al mismo tiempo. Una ciudad polifuncional, construida con la intención de ser el centro de poder terrenal y celestial. La verdad es que ninguna teoría ha logrado imponerse del todo. Y ese es el verdadero magnetismo de Machu Picchu. Cada visitante, cada investigador, encuentra en ella un reflejo de sus propias creencias y preguntas. Sin embargo, hay un detalle que podría darnos más pistas sobre su propósito: las relaciones entre Machu Picchu y los cielos. Porque los incas no solo construían en la tierra, todo lo que levantaban tenía un vínculo profundo con las estrellas, los ciclos solares y la cosmovisión andina. Si algo caracteriza a Machu Picchu, además de su majestuosidad, es la manera en que parece estar alineada no solo con la tierra, sino también con el cielo. Los incas no concebían el mundo como algo separado. La naturaleza, los dioses y los astros formaban un mismo tejido. Y en este sentido, Machu Picchu parece haber sido diseñada como un puente entre lo humano y lo divino. Uno de los elementos más enigmáticos es la famosa piedra Intihuatana, también llamada el lugar donde se amarra el sol. Se trata de un monolito tallado con ángulos precisos que, según estudios, servía para marcar fechas clave del calendario agrícola mediante la proyección de sombras durante los solsticios y equinoccios. Para los incas, controlar el tiempo era controlar la vida, y el Intihuatana habría sido una especie de reloj sagrado que les permitía coordinar sus cosechas y rituales. Pero este no es el único vínculo astronómico. Muchos de los templos y recintos parecen alineados con fenómenos celestes. Por ejemplo, el Templo del Sol recibe los primeros rayos solares del solsticio de invierno de manera exacta, iluminando una ventana tallada en la piedra. Esto no es casualidad. Demuestra un conocimiento profundo de los movimientos del astro rey. Algunos investigadores sostienen que Machu Picchu fue construida como una réplica terrestre del firmamento. Según esta visión, las montañas que rodean la ciudad estarían asociadas con constelaciones incas y cada sector de la ciudad tendría un reflejo simbólico en el cielo. Esta cosmovisión, llamada microcosmos andino, haría de Machu Picchu no solo una ciudad, sino un mapa cósmico viviente. Lo más fascinante es que más de 500 años después, estas alineaciones siguen funcionando. En los días exactos de los solsticios, la luz solar entra en los templos de manera precisa, como si los incas hubieran calculado todo con una exactitud milimétrica. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Cómo lograron semejante precisión sin instrumentos modernos? Hay quienes incluso van más allá, sugiriendo que los incas poseían conocimientos transmitidos de civilizaciones aún más antiguas, o que recibieron algún tipo de inspiración externa que los conectó con los secretos del cosmos. Aunque estas hipótesis son polémicas, muestran el grado de misterio que rodea a Machu Picchu. Sea cual sea la explicación, lo cierto es que Machu Picchu no fue construida al azar. Cada piedra, cada ventana y cada templo parecen formar parte de una coreografía sagrada entre la tierra y los cielos. Y en ese tejido de mitología y astronomía aparece otro componente esencial: las leyendas incas. Porque más allá de las evidencias arqueológicas, son los relatos transmitidos por generaciones los que nos acercan al espíritu verdadero de este lugar. Si las piedras de Machu Picchu pudieran hablar, quizás revelarían secretos que la arqueología aún no ha podido descifrar. Pero mientras las evidencias materiales nos plantean preguntas técnicas, son las leyendas incas las que nos ofrecen un vistazo al alma espiritual del lugar. Para los incas, las montañas que rodean Machu Picchu eran mucho más que geografía. Eran apus, espíritus tutelares que protegían a la comunidad. Se creía que estas montañas tenían vida propia, que escuchaban, que observaban y que podían bendecir o castigar a los hombres.
En este sentido, la ubicación de la ciudad no sería una coincidencia, sino una elección consciente para situarse en el corazón de un territorio sagrado. Una de las leyendas más repetidas habla de Machu Picchu como un espacio reservado a los iniciados, un santuario al que solo los sacerdotes, la nobleza y las vírgenes del sol podían acceder. Según esta tradición, los rituales celebrados allí no eran simples ceremonias agrícolas, sino actos de profunda conexión con los dioses, capaces de abrir portales entre el mundo terrenal y el espiritual. Otra creencia popular sostiene que Machu Picchu fue un lugar donde se custodiaba un poder oculto. Algunos relatos mencionan que allí se escondían tesoros incas, no necesariamente materiales, sino espirituales, conocimientos secretos, fórmulas rituales y prácticas místicas que podían garantizar la armonía del cosmos. Para ciertos descendientes, la ciudad aún conserva esa energía, y visitarla no es solo un viaje turístico, sino una experiencia transformadora. De hecho, muchos viajeros modernos aseguran sentir una energía especial al recorrer las ruinas, como si el lugar vibrara en sintonía con el universo. Este magnetismo ha alimentado teorías esotéricas que van desde la idea de que Machu Picchu es un centro energético del planeta, hasta la hipótesis de que fue construida siguiendo líneas de energía telúrica que conectan distintos puntos sagrados del mundo. Pero más allá de lo místico, estas leyendas revelan algo esencial. Para los incas, Machu Picchu no era solo piedra, era espíritu. Era un espacio donde la religión, la política y la naturaleza se entrelazaban, recordándonos que su verdadera fuerza no está únicamente en lo que vemos, sino también en lo que sentimos al estar allí. Y sin embargo, por más poderoso que fuera este santuario, llegó un momento en que fue abandonado. Las causas de este abandono siguen siendo un enigma, y quizás esconden la clave final del misterio. Quizás uno de los aspectos más desconcertantes de Machu Picchu no sea su construcción, ni siquiera sus vínculos con el cielo, sino el hecho de que fue abandonada. ¿Por qué una ciudad tan majestuosa, cargada de simbolismo y perfección, quedó sumida en el silencio de las montañas durante siglos? Los cronistas españoles, curiosamente, nunca mencionaron Machu Picchu en sus relatos. Esto ha llevado a pensar que cuando los conquistadores llegaron a Cusco en el siglo XVI, la ciudad ya había sido desocupada o estaba en proceso de serlo. Pero las razones siguen siendo un misterio. Una de las hipótesis más difundidas sugiere que Machu Picchu perdió su importancia política tras la muerte de Pachacútec, el emperador que habría mandado a construirla. Sin su presencia, la ciudad dejó de ser el centro de poder y se transformó en un lugar secundario, poco útil para la administración del vasto imperio incaico. Otra teoría señala que la ciudad pudo haber sido abandonada debido a epidemias introducidas tras el contacto con los europeos. Aunque no hay pruebas arqueológicas contundentes de una tragedia de este tipo en Machu Picchu, sabemos que las enfermedades se propagaron rápidamente en todo el territorio andino, debilitando la estructura social y poblacional. También se plantea la posibilidad de un abandono estratégico. Al encontrarse en una ubicación de difícil acceso, Machu Picchu pudo haber sido desocupada deliberadamente para protegerla de los conquistadores. Tal vez los incas decidieron dejarla oculta, enterrando con ella parte de su legado espiritual y cultural, con la esperanza de que permaneciera intacta. Lo que resulta aún más fascinante es cómo el abandono permitió que Machu Picchu quedara oculta durante siglos. La vegetación la cubrió por completo, las montañas la protegieron y el tiempo la volvió invisible al mundo exterior. Fue como si la propia naturaleza hubiera decidido preservar este santuario, esperando el momento adecuado para revelarlo nuevamente. Ese silencio prolongado es lo que le otorga a Machu Picchu un halo casi sobrenatural, porque no hablamos de una ciudad destruida en batalla ni arrasada por catástrofes naturales. Fue simplemente dejada atrás, como si su propósito se hubiera cumplido y no hubiera necesidad de continuar allí. Y es en este abandono donde radica parte de su encanto. Lo que se pierde y luego se recupera suele volverse eterno en nuestra memoria colectiva. Así, Machu Picchu pasó de ser un secreto escondido a convertirse en un patrimonio de la humanidad, símbolo del ingenio humano y al mismo tiempo de lo desconocido. Machu Picchu, tras siglos de silencio y abandono, fue redescubierta oficialmente en 1911 por el explorador Hiram Bingham. Lo que él encontró no fue solo un conjunto de ruinas, sino una joya escondida en el corazón de los Andes que transformaría para siempre la visión del mundo sobre el imperio inca. Desde entonces, Machu Picchu ha sido objeto de admiración, investigación y, por supuesto, de debate. En 1983 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y en 2007 reconocida como una de las nuevas 7 maravillas del mundo. Pero a pesar de su fama mundial, sigue envuelta en una neblina de misterio. Nunca se ha encontrado un solo texto inca que la nombre. No hay registros escritos que expliquen su propósito, su diseño o su final.
Y esa falta de respuestas claras es lo que mantiene vivo su poder, porque Machu Picchu no es solo una ciudad antigua, es un símbolo, representa la capacidad humana para construir con armonía, precisión y respeto por la naturaleza, pero también nos recuerda lo efímero de las civilizaciones y la fragilidad de sus secretos. Hoy, millones de personas viajan hasta allí no solo para admirar sus muros, sino para buscar algo más, una sensación, una energía, una conexión. Porque aunque sus templos estén vacíos, el alma de Machu Picchu sigue viva entre sus piedras. Pero ahora te pregunto a ti, ¿crees que Machu Picchu ya nos reveló todo su misterio? ¿O aún esconde secretos que solo están esperando al ojo correcto para ser descubiertos? Deja tu teoría en los comentarios. Tu visión puede aportar una nueva pieza a este gran rompecabezas. Y si te apasionan los enigmas históricos como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones. En el próximo video exploraremos otro lugar igual de enigmático, que podría cambiar por completo lo que creemos saber sobre las civilizaciones antiguas. Hasta entonces, sigue cuestionando, sigue explorando, porque la verdad está ahí fuera, y tal vez esté más cerca de lo que imaginamos.